Saludos amigos, aquí estamos de nuevo comentando los hechos con Ramón Peralta y un servidor. El programa se llama Comentando los Hechos y hay muchos hechos que comentar. Esta semana, sobre todo, hechos trágicos. Bueno, ya parece que es una rutina de nuestra vida en esta sociedad, de que las matanzas sucedan como cualquier evento deportivo. Ya parece que hemos caído. La matanza de la semana. Sí, la matanza de la semana. Sí, entonces, ¿y qué tipo de tragedias son? Ese último fue... La última fueron 20, Sí. pero después hubo una pequeña, o 3 días antes hubo una pequeña que fue de 3. De 3 en Colorado. Pero esta ha subido a 26 muertos. Y todas son con armas de fuego. Sí. No, claro. No con tirapiedras, Sí. ni a trompadas. El presidente... tu presidente, como tú me dices a mí, El señor. Pero no el de los dijo, cielos. como siempre repite, que no es el momento para hablar de control de armas y atribuye la situación al problema mentales. Está repitiendo lo que dijo el legislador que fue víctima de un ataque de un rambito de eso, porque ese señor tiene las agallas, tengo que haber pedido a Aspia, el legislador este, Sí. que tiene las agallas de decir de justificar todavía el uso de las armas, diciendo que eso que pasó ahí, creo que eso es un problema de salud mental, que hay un problema en el país de salud mental. Y entonces tu presidente, el señor, su majestad Trump, no dije otra cosa, Sí. Él dice que repitió lo mismo como un papagayo repitiendo, y dijo que hay un problema de salud mental en Estados Unidos. En otras palabras, yo entiendo también y le doy la razón a él, porque sí es cierto, hay un problema de salud mental, porque si tenemos un loco como presidente, obviamente que hay un problema de salud mental. Entonces, ¿tú crees que habrá que someter a los candidatos presidenciales sí, a un chequeo estudio psiquiátrico? Sí, estudio psiquiátrico claro, antes de totalmente ocupar. De acuerdo, sí, hay que examinarlo antes. Bueno, porque sí. En nuestros países nosotros decimos que les patina el cloche. Sí. No, pero en realidad es bochornoso esta situación de que hayan tantas tragedias. Y tragedias, no por ejemplo, cosas, que fue una disputa y vino el tipo y con un revólver y mató 7 en un bar. No, en un primero, la tragedia de Las Vegas, persona en un lugar de entretenimiento pacífico y oyendo una música. Y el último, ahora en Texas, todavía en una escena todavía más... más conmovedora todavía. Más conmovedora porque fue en una iglesia. En una iglesia. Gente, en este caso... Gente que no estaba tomando, gente que no estaba... Lo único que estaba era rezándole al Señor, estaba orando. Sí. Y entonces aparece este joven y... hace la matanza que sucedió. Evidentemente otra vez se comienza a analizar al sujeto, pero esto no es un problema del sujeto, esto es un problema una problemática social que hay que resolver. Nosotros no podemos, esta sociedad no puede seguir permitiendo que aquí se compren las armas como se compra una Coca-Cola o cualquier refresco. Pero hay muchos intereses por debajo de eso. No, claro. Están los lobbies en el Congreso, que es bueno que la gente entienda a qué se llaman lobbies. Lobbies son realmente oficinas pagadas por las compañías para hacer trabajo de cabildeo, para que convenzan a los legisladores de que voten a favor de los proyectos que les favorecen a ellos. Entonces, en ese caso, el lobby que tiene la Asociación Nacional de Rifles, que es auspiciada por los fabricantes de armas, es para que los legisladores nunca se opongan a la venta de armas, a la venta libre de armas. Sí, pero tú sabes que ese lobby, como tú dices, viene acompañado no solamente de palabras, sino con dinero. Entonces, claro, son gente que tienen mucho poder, asociado también a sectores ultraconservadores de esta sociedad, que soportan la idea de que tenemos que estar armados. Con son teorías que buscan ellos para poder justificar sí. lo que hacen. Sí. Porque hay una de esas teorías bastante absurda que dice que las armas no matan. Sí. Quienes matan son los hombres. Sí. Sí, pero los hombres matan, pero con las armas. Sí, hubo un editorial de un periódico que conocemos que dijo eso. Sí. Es decir, Dios, claro,
Suerte que yo no leo esa basura. Digo ese periódico. La situación también dice, no, que si están armados. Tú puedes situarte en un momento de que una persona esté elevando una oración a Dios y entonces con un revólver y está pensando a ver la trascendencia y viene un individuo y ataca. ¿Tú te crees que si esa persona tuviese un arma, ninguna de esas personas hubiesen podido reaccionar a una cosa inesperada? Porque tú nunca reaccionas. ¿Tú te crees la teoría de que si hay gente buena armada? Sí, así es. Entonces si hubiera habido uno armado ahí, fue el primero que salió corriendo. No, fue el primero que hubiese sido muerto también, porque es algo, son escenas, todas las escenas que han pasado, tanto el que pasó recientemente en Colorado, que entró a un lugar, no sé, fue Walmart, y atacó sin nadie esperarlo, porque es que los ataques con las armas son inesperados y que no avisan a nadie. Entonces, no importa que usted tenga armas o arma para usted reaccionar, porque eso es una cosa de sentido común. Pero el sentido común parece que se ha perdido totalmente en este país y donde se persiste en esta situación. No sé si esperar que venga otra tragedia de seres humanos inocentes, niños como habían en ese matanza. Eso es lo grande, que la mitad de las víctimas de esa matanza, de la última que fue en la iglesia, que es algo realmente triste y penoso, eran niños, eran menores de edad, la mitad. Es decir, jóvenes, niños inocentes que viendo un loco Pero déjame decirte que no solamente el problema de las armas, estaba hablando con Carla del asunto de los dos robos de armas que han habido aquí, porque el problema es que el problema no es solamente que se vendan las armas libremente. El problema está también en cuando los ladrones, cuando los delincuentes se roban las armas. ¿Por qué? Todavía, déjame decirte, legislaran, que es correcto, para controlar la venta de armas, en el sentido de que hiciera un chequeo, un background, que se aseguraran bien de que la persona que tenga el arma. Todavía si hiciera eso no va a resolver el problema, déjame decirte. No lo va a resolver. ¿Por qué? Porque ese señor, por ejemplo, el que hizo la matanza en Las Vegas, ese señor no tenía ningún problema. Este ya tenía un antecedente, el de la iglesia. Pero el que hizo la matanza en Las Vegas no tenía ningún antecedente de problema. ¿Entiendes? Entonces, todavía se resuelve eso. Todavía se hiciera el chequeo. No hay garantía de eso, pero hay algo peor. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Correcta para triunfar en los negocios, y el triunfo no es posible sin llegar a los mercados que hacen la diferencia. La comunidad hispana es un importante y potencial mercado para su negocio en el oeste de Michigan. Haga suyo ese mercado publicando su anuncio en El Vocero Hispano. El Vocero Hispano es desde 1993 el periódico preferido de la comunidad hispana, un periódico profesional hecho por verdaderos profesionales del periodismo. Llámenos al 616-246-6023. Te decía Ramón que hay otra vertiente de este problema y es la siguiente. Aún se controlara quién adquiere el arma, no hay una completa garantía de que esa persona no pierda el control en cualquier momento. No, claro, claro. Es decir, en definitiva, la meta lógica sería eliminar aquí que solamente se le concede a ciertas personas. Comerciantes que tienen que cerrar tarde de la noche, vigilantes que tienen que vigilar determinadas áreas, o sea, que dan del servicio de vigilancia, personas que viven en zonas que se justifica que tengan un arma, por ejemplo, ¿te entiendes? Pero lo peor de todo eso es que aún todavía se legislaran y mucha gente va a tener armas porque hay mucha gente que no tiene problemas. No, Andrés, hay un caso que recientemente esta semana pasó aquí en la ciudad. Había un concurso de Halloween y una señora no le gustó, no sé qué pasó, y era en un club, había muchas personas. Ahí no hubo una desgracia porque la policía llegó a tiempo, porque la señora fue una señora, su pistola,
que la tenía con permiso, Ajá. y iba, ya tú sabes qué iba a pasar ahí. ¿Por qué le pasó a ella? Le dijeron que No sé, que le dijeron parece- que por qué se quitó la careta. Sí, parece que sí. Y- Le dijeron que si tenía una careta puesta. Sí, tiene la careta puesta y era su cara. Y era su cara. Sí. Ay, Entonces esa señora fue a su auto, pero por suerte, Sí. la policía llegó a tiempo y pudo disuadir a la señora de que no ejerce. Es decir, lo que tú estás planteando es la realidad. Es decir, aquí tiene que haber ya, porque, señores, aquí se habla muchas veces de terrorismo y cosas así. Aquí se El mata. terrorismo es aquí mismo. Aquí estamos en el terrorismo y que el ISIS, pero Bueno, el ISIS está donde quiere. El ISIS no es nada para lo que está pasando aquí, porque esos son los, yo no sé, tú me decías cuántos miles de muertos por armas aquí fue este año. 38.000. Oye, 38.000. es escandaloso. Dice que ha superado el 2000 al 2016. Sí, sí, sí. Y mira, y todavía no ha terminado el año. Sí. No, entonces sí, necesariamente, pero por desgracia, Andrés, no hay una actitud política Sí. para Para una decisión política al respecto. Ahora lo que te decía era que lo que conversaba con Carla, el asunto era de los robos de armas. Entonces, aún todavía se controle, están los ladrones, cuando se meten a una casa a robar, ¿qué se llevan? Se llevan el televisor. ¿No? Bueno, si tienen tiempo, se llevan el televisor, se llevan prendas, pero se llevan las armas. Lo que más buscan son las armas y se roban las armas. Todas esas armas con las que se producen las muertes aquí de asaltos. de asaltos y robos y de pandillas, los enfrentamientos de pandillas, Sí. todas son armas ilegales en manos de esa gente, porque son armas que alguien compró legalmente y que un ladrón se las robó y la tiene de manera ilegal. No, yo te voy a decir un caso. Entonces, pero te voy a decir los dos casos recientes, que es lo que me decía Carla. Uno que fue, ¿dónde fue, Carla? Ese fue en... Ajá, Y otro en Capelas. y otro en Aquí. Cabela. En una se robaron 89 armas y en la otra se llevaron 45 armas. O sea, estamos hablando de 100 y pico, casi 130 y pico de armas que están en manos de delincuentes actualmente. La policía logró incautar alguna de esas armas, no porque ya la policía fue a buscarlas, sino que fueron a un caso de droga y se encontraron con las armas en la casa. Sí, no es una coincidencia que en la mayoría de los reportes de robo y cosas, como tú dices, Sí. los ladrones dejan la televisión, la computadora, pero andan buscando Las armas. armas. Por otro caso, Andrés, aquí hubo un caso no hace mucho tiempo también y que se dice que se estaba generalizando, que de las armas, de las Fuerzas Armadas, de los almacenamientos Sí. de las armas, hay militares por debajo venden. vendiendo armas y esas armas son traficadas hacia los diferentes estados. Porque yo conocí un caso aquí específicamente en Grand Rapids Sí. de un individuo que tenía un familiar en la Fuerza Armada e iba a buscar sus armas y las vendían aquí. Y en las ferias de armas que hacen aquí en el Deltaplex, la mayoría de esas armas son armas del ejército, no son armas de las tiendas. Ajá. Son gente del ejército, ex militares, ¿entiendes? Gente que tiene esas armas y las vende en la feria, Sí, sí. como si nada. Pero no sé hasta dónde llegará. ¿Cuántas tragedias Van a tendremos pasar, que antes de que esperar? Venezuela- porque no hay esperanza de solución porque tu presidente, mira con lo que sale, con que el problema es mental. Sí. Tú ves. O sea, sabemos que realmente hay problemas mentales en el país porque llegan a presidente los enfermos mentales. Muy popular que está el presidente tuyo, Sí. muy popular. Entonces, cambiando de tema, antes de que el tiempo se nos vaya, entre las cosas negativas, porque ese señor pone a uno siempre a hablar de él, él quiere como que uno se acuerde de él. Yo lamento mucho a su madre, me solidarizo con la mamá de él, tú ves, porque la pobre no se merece que le digan tantas cosas. Hay una comedia que hicieron en estos días, la gente que hizo la película de Back to the Future. Y es muy interesante, que ellos estaban tratando de mandar a alguien al pasado, tú ves, para comprarle preservativos al papá del presidente. Oh, para evitar Sí, que saliera. para evitar esto. Entre las cosas que este señor, de los males que está haciendo, está el asunto de quitar la categoría de refugiados que existe para los centroamericanos. Sí, la gente debemos hacer memoria de que por las guerras civiles de Centroamérica y también por el terremoto de Haití, el gobierno norteamericano permitió a esas personas venir aquí a Estados Unidos para
porque no podían hacer nada con las desgracias que habían pasado. Entonces esas personas se le dio un permiso temporal que cada año los presidentes pasados renuevan. Lo habían Es renovado. el llamado PTS. Sí, lo habían renovado. Pero ayer ya, y como yo te dije que la semana pasada el New York Times rumoraba de que había un plan para quitar el derecho de esas personas y obligarlos que retornen a sus países. Gente que tiene 20 años. Sí. Esa guerra, tengo entendido que el PTS debe tener más de 20 años. TPS. El TPS, sí. Sí, TPS, dice, las siglas en inglés quiere decir protección temporal. Ajá. Tengo entendido, la guerra, eso comenzó cuando la guerra en Centroamérica. El primero que hizo en los años 90 la paz en Centroamérica, eliminó todo eso, fue El Salvador, y todavía quedaron mucha gente refugiada porque hay gente que todavía, imagínate, en una guerra y en países pequeños donde uno sabe, la gente sabe quién mató a fulano, quién estaba del otro lado, o sea, existe la venganza, ese tipo de cosas. Y mucha gente fueron protegidas para salvar sus vidas. Sí. Entonces, tuvo la guerra de Guatemala, es decir, toda esa gente, los de Nicaragua. Entonces, esa gente vinieron a Estados Unidos, establecieron familias aquí en base a esa protección, a ese asilo. Entonces, y sus hijos nacieron aquí. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿Los van a deportar? Sí, por lo que la pregunta que yo me hago, Andrés, es ¿cuál es el sentido detrás de eso? Primero, esas personas no son de ningún peso para el país. Peso en el sentido de decir, son una carga para el país en términos económicos. No, esas personas, como tú dices, tienen familias, están trabajando aquí normalmente. Y la economía del país no refleja nada negativo con respecto a esa población. ¿Por qué entonces? El por qué sí está detrás de la política de este señor, me refiero al señor Trump, de que él quiere golpear a los inmigrantes, no importa lo que sea. Recuérdate que él ha fracasado en varios intentos de usar otras cosas. Entonces ahora, claro, está tomando el lado más débil de los inmigrantes, como son en este caso estos refugiados, porque él por un decreto puede, y así como ya lo dispuso, me parece que le han dado ya a los hondureños y a los plazos. Un plazo de un año para que finalizar esa cosa. Pero ¿por qué tantas medidas en contra de los extranjeros? Bueno, todos son medidas en contra de los extranjeros. O sea, bueno, porque una cosa, recuérdate que hemos estado hablando aquí del racismo y el nacionalismo. No hay nada contra los extranjeros franceses, ni contra todo está. No hay ni siquiera contra los de la Europa Oriental. Todo va contra los africanos, los del Medio Oriente, los latinos, que saben que no tienen color, no son blancos, que claro, son azules. Todos sabemos que históricamente el racismo va por ahí. La supremacía blanca detesta a los asiáticos, detesta a los latinos, detesta a los negros. No, detesta también a los que vienen a los italianos. Es que la proyección, Andrés, el problema es que recuérdate que aquí hay una minoría que dice que esta nación es blanca y caucásica. Y la proyección del censo y los estudios demográficos revelan que aquí para el 30 y el 50 las minorías se convertirán en la mayoría del país. Para esa persona eso significa, en este caso para las minorías blancas, que el país va a perder su identidad, porque la identidad del país está relacionada al color de los ojos y de la piel. Entonces, yo precisamente veo... Ellos se consideran que son animales, porque ellos se distinguen por raza, ese pastor alemán, el otro. Entonces, por eso yo creo que es esa la idea o la filosofía detrás de esta política. Por suerte, eso va a despertar, como tú hemos dicho anteriormente, grupos religiosos, y porque ya la Iglesia Católica emitió un comunicado rechazando totalmente esa medida. Y así yo creo que tal vez haya esperanza de que el movimiento cívico del país aumente. Y eso se ha reflejado en la última encuesta de tu presidente, que reflejó, el tuyo, puso un 53% de impopularidad de este señor, como ningún otro presidente desde que se iniciaron las encuestas. Todavía está bien. Como él va, yo creo que va a terminar con un 1%. Bueno, pero esperemos que eso sea pronto, a ver si
En los países de nosotros la gente hace promesas, ¿entiendes? Pues, se deja el pelo largo, se amarra una prenda, una promesa para que pase algo. Como que debíamos hacer algo para ver si salimos de esta Bueno, desgracia. la opción es que la gente, Sí. la gente que pueda votar Ya. en las elecciones, porque lo que hay que buscar de una u otra manera Sí. es sacar a esta gente de los poderes. Sí. Recuérdate que en las últimas elecciones muchos llamados hispanos votaron por este señor porque ciertos lugares Entonces, dijeron- llamados hispanos Sí, que sí. hacen periódico aquí todavía Sí. y Llamaron- y el comerciante los apoya. Llamaron a votar por este señor Sí. que de antemano se sabía Sí. que no traía nada bueno. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más. Ojalá tuviéramos más tiempo para decir verdades, porque aquí hay muchas verdades que decir en este país y en esta comunidad. Pero tendremos más. De aquí estamos comentando los hechos. Nos vemos la próxima semana.